Fíjese que hoy el corresponsal de La Jornada, Alonso Urrutia, le hace una serie de recriminaciones interesantes. Y son interesantes, ¿eh? No estoy diciendo que estén bien, pero son interesantes las recriminaciones que le hace a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto, pues se lo digo, ¿no? En el ánimo de, de hablar del senador Adán Augusto López. El corresponsal de La Jornada, Alonso Urrutia, le recrimina a la presidenta Claudia Sheinbaum si el senador Adán Augusto López todavía le aporta algo al movimiento, si no es un desgaste. La mandataria le puso al reportero en la mañanera esta encuesta de Encol para El País y W Radio, en la que se muestra que tiene un 78% de aprobación. Y dijo que la gente sabe, ¿no? O sea, la gente sabe. Pero Urrutia insistió en reprocharle a la presidenta si Adán sigue aportando al movimiento y le reprendió a la... Miren nada más lo que son las cosas, ¿no? Cuando a un compañero corresponsal le reprende ahí a la mañanera, ¿no? Bueno, le reprendió a la mandataria que tiene que haber responsabilidad política, a lo que la doctora Sheinbaum le aclara, pues que primero dice, es que tiene que haber pruebas. Y este cuate, no, pero es que tiene que haber pruebas. Le dice, señor, compañero, tiene que haber pruebas y tiene toda la razón. A continuación, señoras y señores, dio a conocer algo que pues a lo mejor es preocupante para algunos políticos o no para algunos, para la mayoría, que su propuesta es que se elimine el fuero de los diputados y de los senadores. Pero esto es lo interesante de todo. La presidenta habla de esto luego de que un reportero va a la mañanera y la cuestiona sobre supuestas situaciones indebidas por parte de un senador que ha resultado muy controvertido en los últimos meses. La pregunta es esa. Lo que dice la presidenta en la mañanera es una advertencia. Es más, se trata de una advertencia para Adán Augusto López. Escuche usted. Presidenta, con tanta polémica que involucra a Adán, ¿usted cree que todavía le aporta al movimiento que sea líder de los senadores? Esa es otra cosa, y tienen que decirlo los senadores. No es un desgaste, su desgaste personal no corre el riesgo de que se traduzca. A ver, pon la encuesta de hoy del País. ¿78% de aprobación al año de gobierno? Ayer salieron otras, está entre 73 y 78. Esa es una La evaluación. la gente sabe. Es una evaluación muy clara de su gestión, sí. Gestión exitosa en este primer año, pero yo insistiría con Adán, si le sigue aportando al movimiento. Pero eso es algo que no tengo que decidir yo, porque están acostumbrados todos al viejo prismo, ahora que está de moda con la nueva serie que sacó Televisa. Están acostumbrados al dedazo, te quito, te pongo, muevo, jalo, quito, así, ¿no? A que el presidente decida todo. Entonces, tiene que haber pruebas. ¿Y el desgaste de qué viene? Pues de todos los medios que han estado. Sí se tiene que haber pruebas, evidentemente, pero sí. Presidenta, hay una responsabilidad política. Pues sí, pero tiene que haber pruebas. Ese es en el área legal y tiene que penal. haber pruebas. Tiene que haber pruebas. Porque antes también salía una nota en un periódico, salió la nota en el periódico, destitución para hacerle caso al medio. Presidenta, pero Adán está en la polémica total en todos los medios. Sí, totalmente. Pero tiene que haber pruebas, compañero. Okay. Tiene que haber pruebas. Y la presidenta, orgullosamente estamos en un México distinto, a pesar de todo lo que dicen nuestros opositores, de que estamos en el autoritarismo. Yo soy democrática y actúo democráticamente en las responsabilidades que me toca. Entonces, si hay una prueba, adelante. ¿Usted considera que Adán sigue siendo un activo para Morena en el Senado? Esa es otra cosa, compañero. Si hay una prueba, en el caso de Adán, en cualquier otro caso, de alguna gente de Morena que esté involucrado en un acto ilícito, pues tiene que
responsabilizarse frente a la Fiscalía. De hecho, de una vez les digo, en la propuesta de que la que por lo menos, porque yo también voy a ir con la Comisión Presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas, es que se elimine el fuero de los diputados y senadores. En la propuesta que se va a presentar de reforma electoral. Ya va a haber tiempo, pues es de aquí a diciembre, todavía hay tiempo. O sea, en diciembre ya se presentaría la iniciativa. No, en febrero, por ahí, el próximo año se va a presentar. Con la idea de que entrara... Pero en mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la comisión, aquí la enseñaré, es que no haya fuero. ¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero. Pues también los diputados y senadores no deben tener fuero. ¿La idea sería que la reforma electoral entrara en vigor para la próxima elección federal? Tiene que decidirlo la comisión en función de las propuestas que están recibiendo. Y a mí me parece que esta es una propuesta distinta que va, pues sí, no emparejada con la reforma electoral, pero la propuesta en todo caso, pues es eliminar el fuero. Pues que yo pregunto, después de que hiciera todas estas afirmaciones, ¿qué digo afirmaciones? Esta serie de recriminaciones el compañero corresponsal a la presidenta sobre Adán Augusto, y que la respuesta de la presidenta sea, se tiene que demostrar todo con pruebas, compañero, incluso le dice, hay que revisarlo por ahí, pero yo estoy a favor de que se elimine el fuero. ¿Es esto una advertencia? Para hablar de esto y mucho más, déjeme saludar al doctor Víctor Aramburu. No le digan a Sabina Berman, ya anda por aquí el queridísimo Víctor Aramburu. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido aquí a Con Toño Ruiz. Hola, Toño, pues muy contento de estar contigo, pues en esta tarde mañana que ya, no sé qué horario tengo por allá, pero bueno, pues aquí son las 12. ¿También? Más o menos la misma. Tenemos una hora adelante acá en el centro de los Estados Unidos, pero tan pronto llegue, aquí sí cambia el horario de invierno, en cuestión de semanas, ya vamos a estar homologando ambos horarios y vamos a regresar ahí. A ver si alguien convence ahí a Trump que ya no cambien el horario de eso había dicho, ¿no? Que también lo quería eliminar. Sí, pero como hay tantas cosas y está verdaderamente en la locura absoluta, como lo platicamos hace rato, ya ni se sabe con este cuate, pero... Pues, ¿cómo ves, Víctor? ¿Cómo ves esta situación? Empecemos por eso, hay varios temas ahí en la agenda, pero pues, ¿cómo ves estas declaraciones de la presidenta ante tantos cuestionamientos que existen alrededor de la figura del senador Adán Augusto López? Sí, mira, digo, está el hecho, ¿no? Ese sí, pues que es incontrovertible, de su exsecretario de Seguridad Pública, pues que comandaba una red criminal, ¿no? Que ya fue incluso pues apresado y extraditado desde Paraguay. Esa es una cuestión, digo, y pues sí está también ahí un dilema ético de pues si en realidad debería permanecer en el cargo, pero eso es una cosa, y otra cosa es que a río revuelto, ganancia de pescadores, porque pues hemos estado viendo una campaña fortísima e intensa en los medios corporativos, exigiendo su renuncia y pues básicamente ya inculpándolo, ¿no? Cuando efectivamente, como dice la presidenta, bueno, pues esto tiene derecho como cualquier otra persona, ¿no? Ya no estamos en el calderonismo de que eres culpable hasta que demuestres lo contrario, sino pues al revés, ¿no? O sea, aparte de la transformación, pues debe ser la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. Entonces, en ese sentido, pues efectivamente se tienen que aportar pruebas y demostrar más allá de cualquier duda razonable, pues que él está, si es que fuera el caso, ¿no? Que está involucrado y pues eso todavía no ha sucedido. Además, digo, pues esto sería un procedimiento largo, ¿no? O sea, no es algo que tampoco se lleve de un día para otro. Y pues bueno, mencionaba que sí, es muy evidente la campaña que se traen en varios medios de comunicación, en los clásicos, ¿no? El Reforma, Televisa, TV Azteca, pues del golpeteo. ¿Por qué? Porque pues hay varias cosas que están también en puerta y pues ahí Adán es una figura clave, ¿no? O sea, justamente Adán fue una figura clave en la creación de la mayoría calificada que se necesitaba en el Senado para hacer la reforma del Poder Judicial y que justamente pues todos estos poderes fácticos de los medios de comunicación y los que están atrás de ellos pues no querían que sucediera.
Pues sí, fue con el voto de Yunes, ni modo, pues a veces así son las cosas, ¿no? Ojalá fuera de otra forma, pero ojalá hubiera sido de otra forma, pero pues no había de otra, ¿no? Entonces sí fue con el voto de Yunes. Y bueno, pues se aprobó la reforma del Poder Judicial y ahora viene la reforma de la ley de amparo, que ahí no se necesita mayoría calificada, pero pues es también parte de, ¿no? O sea, de ir quitándole poder a la oligarquía y a estas discorganizaciones de la sociedad civil que por medio de amparos se dedicaron a boicotear pues varias de las reformas de la administración del presidente López Obrador, ¿no? Como la ley minera, que por cierto, pues ya, ahora sí ya la nueva corte ya la aprobó, que bueno, estrictamente no tendría por qué estar la corte, ¿no? Justamente legislando, pero pues a eso nos han llevado, ¿no? Con la judicialización, pues a la corte anterior prácticamente le dieron facultades legislativas. Está también el caso, bueno, pues ni se diga, ¿no? De cómo Ricardo Salinas Pliego, que a lo mejor es otro tema que vamos a tocar, pues abusó del Poder Judicial por medio de amparazos, pues para chicanear más de 10 años, ¿no? El impago de impuestos, e incluso hasta para colgarle deudas propias, ¿no? Que contrajo en Estados Unidos, que ya va en 580 millones de dólares, pues para que bien cómodo, ¿no? Por medio de amparos, pues que lo pagara el erario, ¿no? O sea, que lo pagáramos todos nosotros. Digo, y muchas otras, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, pues aquellos que también estuvieron metiendo amparos para entorpecer las obras del Tren Maya y de poner las estaciones en lugares lejísimos, en fin. Y bueno, pues está eso también importa, aunque no se requiere una mayoría calificada, y efectivamente después viene la reforma electoral, la cual es así requiere, si se van a hacer modificaciones constitucionales, pues en dado caso requeriría, por ejemplo, si se fuera a desaparecer la figura de los plurinominales, pues ahí sí se requeriría mayoría calificada. Incluso también la figura del fuero, como tal, para senadores y diputados, pues requeriría también mayoría calificada, y en ese caso, pues Adán Augusto y todos los votos, ¿no? Que apenas justamente en el Senado se tiene esa mayoría calificada, pues son necesarios, y de ahí que pues esté toda esta campaña tan intensa de golpeteo en contra de la figura de Adán, porque pues lo que no quieren es justamente pues que se les acaben esos pocos instrumentos que todavía les quedan, como es el caso de la ley de amparo, y pues ni se diga a toda esa casta política de indeseables como Alito, como Kenia López Rabadán, que ahora es presidenta de la Junta de Coordinación Política, Lili Telles, todos esos que entraron, bueno, Anaya, vamos, todos son testaferros de los intereses, pero si desapareciera la figura de los plurinominales, pues ya no estarían ahí, ¿no? Y ahora sí tendrían que hacer algo y tendrían que trabajar en territorio. Entonces, pues de ahí viene toda esta campaña del golpeteo. Digo, si me preguntas, evidentemente, pues yo creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que se elimine el fuero, ¿no? Porque pues también es otra figura de la cual se ha abusado. Digo, tiene su razón de ser en un sistema como el de Porfirio Díaz, ¿no? Que para que no se, justamente vía la judicialización, pues que no se esté entorpeciendo la labor de los legisladores, que es lo que también se hacía, ¿no? Pero bueno, pues creo que en ese aspecto también un poco México ya ha cambiado, afortunadamente también con ese cambio del Poder Judicial y con estas limitaciones, pues ya no se va a poder entorpecer tanto la labor de los legisladores, entonces a lo mejor el fuero, pues puede acotarse, si no eliminarse, a lo mejor acotarse para que tampoco se preste abusos por la otra parte, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que creo que está detrás, ¿no? De todo este golpeteo en contra de Adán Augusto, si bien, pues sí hay un hecho por ahí también que pues, debe esclarecerse, ¿no? Oye, pero qué interesante que ese golpeteo también se dé dentro, por decirlo así, del movimiento, ¿no? De que estas preguntas tan duras, tan fuertes, vengan desde ahí, desde la jornada, que obviamente en la radio, en la televisión pública, y pues hay que decirlo, ¿no? En las redes sociales, muchas de estas redes sociales vinculadas a al movimiento de la transformación o no, están en esta idea de tronar ahí a Adán Augusto López. Yo insisto y estoy de acuerdo contigo, esto de su secretario de Seguridad Pública, pues sí, tiene que revisarse hasta las últimas consecuencias. Y me sumo a lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Si hay pruebas en su contra, bueno, pues que se presenten y que enfrente las consecuencias penales de sus actos. Pero si no, pues, es solamente palabrería por ahí. Yo creo que lo fuerte en todo caso, esa es mi opinión, es que ante este incidente, la presidenta, este ejemplo que está poniendo por ahí
el corresponsal de la jornada, que es Adán Augusto, la presidenta de inmediato saca el tema del fuero. Estoy de acuerdo contigo. El fuero, pues es algo que a lo que muchos de nosotros rechazamos hace tiempo. Y no tanto, pero, perdón. Y aparte, bueno, pues hay que tomar lo que siempre plantea por ahí Noroña. Sí hay que rechazar el fuero. Estoy totalmente de acuerdo cuando lo propone precisamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador, propone la eliminación del fuero, pero también hay que considerar que más allá de la época porfirista, hoy en día efectivamente se podría joder a algún político si se le acusa o se le fabrica algún tipo de delito y no tiene cómo defenderse. Para eso está diseñado el fuero. Para eso es que en su momento, bueno, el mismo Gerardo Fernández Noroña ha dicho: a mí me han intentado detener, me han intentado fabricar delitos y no han podido gracias a mi fuero. Eso es lo que me ha salvado en todo caso. Pero, y esto ya está cantinflando como Margarinflas, pero nos estaríamos ahorrando los mexicanos de muchísimas situaciones infames, de muchísimas injusticias, como lo que ocurre, por ejemplo, alrededor de la figura de Alito Moreno. Sí, justamente, pues es lo mismo pensé, Toño, o sea, justamente ya nos podríamos haber ahorrado a un vandalito, ¿no? No, y fíjate, ¿qué pasa con Alito Moreno? Siento que Alito Moreno nadie lo está tocando, Víctor. Vamos ahorita a lo de Laida, ¿no? Pero Alito Moreno, que fue denunciado por el mismo Gerardo Fernández Noroña después de este incidente, bueno, tiene un concurso de delitos a su alrededor. Ha sido denunciado por cualquier acto de corrupción. Es, en la opinión de tu servidor, el hombre más cínico que existe, no en México, sino sobre la faz de la tierra. Está cabrón, ¿no? Lo que bueno, yo creo que le ganan a Netanyahu, pero sí, después está por ahí en el top 3, ¿no? Pero Netanyahu es un monstruo, cabrón. En el caso de Netanyahu, ese es un monstruo, es un genocida. Alito todavía pues no tiene ese poder. Sí, todavía no llega. O sea, Dios, ¿no? pero el otro desgraciado sí tiene a su cargo a un ejército genocida. A un estado político genocida. Alito Moreno, bueno, pues es a lo mejor nada más en la idea, el hombre en sus más fantasías. Sí, pero vamos a ponerlo así, cuando se da este último incidente en el que amenaza de muerte a uno de los asistentes de Noroña, en el que agrede con lesiones físicamente a un otro senador, o sea, ni siquiera por eso consiguieron entablar un juicio de procedencia, es decir, quitarle el fuero para que enfrentara las consecuencias de sus actos. Perdón que lo compare con el hecho acá, pero es que lo que acaba de pasar allá en Campeche con la gobernadora Laida Sansores, quien también tiene, pues obviamente sus acusaciones ahí por haber incluido panistas y priistas en su gobierno, pero lo que acaba de hacer la gobernadora Laida Sansores, a mí me parece que es el ejemplo perfecto, incluso para posicionarlo acá en Estados Unidos, porque todo el mundo dice, Gavin Newsom se está enfrentando al presidente con sus tweets, pero tiene él el poder, como Laida Sansores, de cambiar las cosas. Por fin, Laida Sansores, una gobernadora, agarró el pedo y de alguna, o sea, y a pesar de que no le pueden quitar pues vamos, el fuero a Alito, consiguió expropiarle tres predios que obtuvo corruptamente. Le quiero informar a usted que nos ve, que nos escucha, que el gobierno de Campeche, y esto está buenísimo, es el siguiente tema aquí con mi querido Víctor, se va a platicar también, por supuesto, de lo que ocurre con Salinas Pliego, pero fíjese, el gobierno de Campeche decretó la utilidad pública y expropió 3 predios vinculados a Alejandro Alito Moreno con una superficie total de 70,000 metros cuadrados. La medida quedó publicada en el Diario Oficial del Estado y se sustenta en un dictamen técnico jurídico de la Secretaría de Gobierno fechado el 26 de septiembre. El destino anunciado es construir una universidad pública orientada a ciencias de la salud, identificada por la administración como la Universidad, ya sabe, Nacional Rosario Castellanos. Uno de los terrenos expropiados está a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del actual dirigente del PRI, Alito Moreno Cárdenas. Los otros 2 corresponden al empresario Juan José Salazar Ferrer, señalado por la gobernadora Laida Sansores como presunto prestanombres de Alito. Ya hubo declaraciones, mi querido Víctor, sobre esto, de la misma Laida Sansores en su martes del Jaguar. ¿Qué te parece que escuchamos un poquitín y comentamos cómo es que pues, se tiene que pasar de la táctica, en la opinión de su servidor, de la táctica a la práctica?
Hoy hicimos un acto que pues yo creo que es un acto de justicia. Hace poco se aprobó una ley de expropiación que tenía a los campechanos muy nerviosos. No es que te van a quitar tu casa, porque así como son los que andan inventando, van a empezar a quitarles las casas a todos donde viven, todo lo va a expropiar Laida. ¿De dónde sacan, no? No, esta ley lo que quería era hacerla que fuera constitucional, porque era una ley muy vieja que tenía Campeche, pero que existe una ley en el país. Entonces la hicimos con todas las garantías, porque nosotros estábamos ya pensando que esto tendríamos nosotros que usar esta ley en algún momento, y ya encontramos el momento preciso, y ahora sí no nos pueden decir que es inconstitucional la ley. La ley ya cumple con todos los requisitos y le da garantía. Antes te podían expropiar tu casa sin avisarte, y te pagaban lo que querían y sin derecho a nada. Te podías enterar después de que te la habían expropiado. Ahora no, ahora te van a dar 45 días de audiencias, porque tiene que haber una serie de presentas pruebas, desahogo, lleva un proceso. Pero ya hoy se expidió se publicó este decreto de utilidad pública en el Diario Oficial del Estado, porque queremos hacer la Universidad Rosario Castellanos, que va a estar en el municipio de Campeche. Es la Universidad de la Salud, que nuestra presidenta Claudia las ha impulsado, y que va a ser muy importante porque pues hay jóvenes que no alcanzan a entrar en medicina. Queremos nuestros médicos comunitarios, y que pues, se necesitaban varias hectáreas. Pues si ya todo es galito, pues ni manera. Entonces hoy ya decreta esto, y se empieza, van a tener sus días de audiencia, pero va para como que te escucho un poco de preocupación en la voz, de nerviosismo. No sé, no es mi idea, tampoco soy un experto de esta pseudociencia de la tal tijerina fulanita, pero se escucha un poco de nerviosismo porque está cabrón el tema, Víctor. Está bueno, está fuerte lo que está pasando ahí. O sea, estamos viendo a una gobernadora por fin actuar y conseguir que se dé la ley, que se implemente la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Por cierto, si usted está conectando de la tienda de enfrente de Sin Censura, no le voy a decir a Sabina que andamos ya aquí con el buen Víctor. Víctor, ¿qué opinas de esto? Mira, yo creo que es, dirían los gringos, ¿no? El second best, porque idealmente, pues más bien sería que se le investigara a Vandalito cómo obtuvo esos terrenos. Yo recuerdo, creo que fue en una entrevista, ¿no? Que le hicieron hace algunos años, donde el tipo básicamente no sabía ni cuántos había robado, ¿no? Y luego creo que Laida también expuso por ahí una de sus casas que a mí me daba mucha risa, que tenía 2 excusados en un mismo baño, ¿no? Que es como, ¿para qué quieres? O sea, ya esos grados. Para platicar con alguien más. Muy a la romana. Los romanos hacían eso, los romanos tenían baños comunales, hombres y mujeres, y uno podía sentarse ahí. Lo más interesante de ese baño romano público es que al centro del baño, que eran como una especie de anfiteatros, había una cubeta con un palo y una esponja amarrada, y todos utilizaban ese mismo palo, la esponja, para limpiar. Capaz que en el baño de alitas había algunas cosas así. A lo mejor todos ahí. Lo malo de las 2 personas, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, eso fue lo que en algún momento, ¿no? Que daba risa, o sea, de tanto que se había robado ahí en Campeche, pues no sabían realmente ni qué se había robado, ¿no? O sea, cuando le decían, no, bueno, y este terreno y este otro terreno, y pues el tipo luego ya ni sabía, ¿no? Y digo que es como la segunda opción, porque yo creo que la primera debió haber sido pues que se le investigara, ¿no? Y que se le fincaran responsabilidades administrativas, políticas y penales, y más bien que se declarara la extinción de dominio, porque una expropiación, pues con todo y que es el fantasma, ¿no? Que el petate del muerto que espanta panistas, pues existe en todos los países, ¿no? O sea, existe hasta en Estados Unidos por causa de utilidad pública. Si vas a construir efectivamente, por ejemplo,
una universidad o vas a construir un tren o unas líneas de alta tensión en general, ¿no? O sea, cualquier cosa que se requiera o hacer una carretera, pues a veces necesitas violar ese derecho sagrado a la propiedad privada que nada más existe pues en esta etapa actual del capitalismo. Pero bueno, pues se legisló, sí, incluso yo recuerdo también que una amiga me dijo, oye, ¿qué onda con esto? Justamente lo que dice Laida, ya estamos como en Venezuela, ¿no? Por enésima vez en quién sabe cuántos años nos van a quitar nuestros terrenos y así, nada, calma, o sea, siempre, y además siempre hay una compensación, ¿no? Cuando hay una expropiación, que esa es la cuestión, o sea, Alito, de todas maneras, le van a pagar con esta expropiación, quiero creer que mínimo le paguen a valor de catastro y no a valor de mercado, ¿no? Pero pues quiere decir que entonces pues algo no va a perder, o sea, de todas maneras va a recibir algo, que yo creo que es correcto, o sea, digo, si no se le va a investigar todavía, y si no se va a declarar la extensión de dominio de todas estas propiedades mal habidas, pues por lo menos que se la quiten de otra forma. El problema es que de alguna forma pues sería como exculparlo, ¿no? O sea, porque pues bueno, ya te las estoy expropiando, te estoy dando por hecho pues que no te la robaste y encima hasta te doy una indemnización, pues digo, no debería ser tanto así las cosas, pero bueno, pues se le va a dar efectivamente un mejor uso, ¿no? Que es una universidad de la salud y la Rosario Castellanos, pues que se requiere, y además que ya lo vimos en la pandemia, ¿no? Que si algo se necesitaba en México, pues era personal médico, y pues eso es mucho mejor que un terreno que tenga Alito que no sabe ni siquiera dónde está, ¿no? Porque pues eso lo di a conocer en alguna entrevista hace algunos años. Perdón que insista con lo de la esponja, pero hasta nombre tiene. Silospongium se llamaba, o Silospongio. Y mire, de verdad si existe, a lo mejor lo tenía Alito por ahí en su baño, no lo sabemos, ¿no? Para eso tenía su baño compartido ahí con dos excusados. Sí es una situación que existió en la Roma antigua. La gente podía ir a estos baños públicos y pues, compartían por ahí el Silospongio o Silospongium. Yo creo que tiene exactamente mucho sentido y se gana al pueblo el hecho de decir, bueno, vamos a expropiar estos terrenos mal habidos de un tipo que es sumamente nefario, cuestionable, que es un asco de político, y lo vamos a dar a una universidad. O sea, ahí sí, ¿quién va a decir que no? Y no me he encontrado, Víctor, hasta el momento, no sé qué opines tú, y usted, público consentidor, díganos también, algún tipo de oposición por parte de, vale la redundancia, de la oposición, o alguna, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, algún llamado por ahí de Chayusén Uresti, de Alatorre, Es que con qué cara, o sea, no, ya es indefendible. Pero, bueno, por eso es indefendible, pero no he escuchado a ninguno de estos, a Loretito, a Lormontaje, decir, ¿cómo, pobrecito? Alito le van a quitar un predio a su mami, en donde tienen ahí el Silospongium y comparten la esponja. No he visto eso, ¿no? Porque efectivamente, pues el tipo es odioso, ¿no? Hasta para los mismos conservadores. Sí, de esa es mi impresión, que también poco a poco, pues a Vandalito lo han ido ahí dejando solo, ¿no? De hecho, pues ahí salió una encuesta por ahí de Encol, creo que es el político, a ver si no me equivoco, pues peor, con los más negativos más altos, ¿no? A ver, déjame checarlo, pero sí, eso me. Bueno, que también estaba Salinas Pliego, sale en esa encuesta y se queda como a pocos lugares de Kenia López Rabadán. Oye, pero Sí, bueno, justamente estoy viendo aquí a Alejandro Alito Moreno, es el que tiene el saldo de opinión negativa pues más grande, ¿no? O sea, 67% de los encuestados dijeron que tienen una opinión mala o muy mala y solamente 17% dijeron que tiene una opinión buena. O sea, es el que tiene más. Le sigue Kenia López Rabadán con un saldo de menos 24, Lili Telles menos 19, Jorge Ratero del PAN menos 17, Ricardo Anaya menos 15 y Ricardo Salinas Pliego menos 13. Pero en términos de opinión negativa, o sea, mala o muy mala, de hecho, Salinas Pliego le gana a Riquín Canallín y a Jorge Ratero, ¿eh? O sea, solamente quienes le ganan a Salinas Pliego es Lili Telles, con 52% de opiniones malas o muy malas, Kenia López con otros 52%, y bueno, Vandalito que sí rompe cualquier. Él sí tiene mayoría calificada, ¿no? Con 67%. No, tiene sentido, pero todos ellos creen que son los grandes políticos o benefactores de México, específicamente el magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, que no la ve venir, aunque este siguiente tema yo lo quería platicar contigo, tú pues es parte de tu expertise, ¿no? Además de la función pública, pues también la economía.
Y de mi demanda. Tu Que ya durmió el sueño de los justos, y además, porque pues con estás tantas. demandado por Ricardo Salinas Pliego, pero efectivamente, pues acaba de darse a conocer que la Bolsa Mexicana de Valores suspendió su cotización, la cotización de Grupo Electra, no todo Grupo Salinas, solo Grupo Electra, tras la decisión de salir del mercado. Pero yo lo que te quería preguntar, yo entiendo en economía que esto no tendría por qué ser específicamente malo o negativo. Tú dime si nos estamos equivocando. Vamos a dar un poco de datos para que la gente escuche un poco la nota, lo que ocurre ahí con este magnate y Barbaján. Pero bueno, resulta que la Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización de Grupo Electra como parte de este proceso de salida del mercado y retornó a la privatización aprobado por sus accionistas. Ya hace tiempo, fue desde diciembre del año pasado. La suspensión implica que los títulos con clave Electra dejaron de negociarse mientras la emisora culmina los trámites de desliste y deja de cumplir parámetros de mercado asociados a emisoras públicas. El trasfondo inmediato incluye que tras la decisión de deslistar la compañía, pues ya no cumple con el porcentaje mínimo de capital flotante en manos del público inversionista exigido para la regulación. Disculpe usted. Varios medios financieros señalan como fundamento operativo lo previsto por la ley del mercado de valores. Y lo que yo te quiero decir es esto, yo lo he visto una y otra vez, querido Víctor, como es que otras empresas hacen lo mismo. Esto simple y sencillamente es cuando empiezan a enfrentar pérdidas y alguna forma de, entre comillas, no es la palabra correcta, pero de reestructurarse, es salir de la bolsa local y en algún momento poder regresar. Pero tú explícame, tú explícanos de qué va todo esto, Víctor. Sí, bueno, ya tiene rato, ¿no? Justamente creo que hasta un año que ellos dijeron que pues se iban a deslistar de la Bolsa Mexicana de Valores, que porque no era digo, el argumento hasta eso no era tan malo, ¿no? Que porque no es precisamente el mejor medio de fondeo, y eso sí es cierto, ¿no? O sea, la Bolsa Mexicana de Valores pues está controlada básicamente pues por los grandes oligopolios de México, o sea, nombres y apellidos muy particulares, por no decirles mafia del poder, ¿no? Como les hubiera dicho Andrés Manuel López Obrador. Eso digo que además Ricardo Salinas Pliego es uno de ellos, ¿no? El peor de ellos, porque los otros ni siquiera lo soportan. Y efectivamente, pues muchas veces esta es una estrategia, pues para vender barato, ¿no? Porque pues normalmente cuando se hacen este tipo de anuncios, pues caen mucho el precio de las acciones y luego las vuelven a comprar a un precio muy barato, pues a quienes en realidad les interesa. Pero en realidad yo no creo que el Grupo Electra en realidad tuviera dispersado mucho la propiedad de las acciones. Todas estas están concentradas básicamente en Ricardo Salinas Pliego y seguramente sus prestanombres y sus allegados, ¿no? Y a lo mejor uno que otro por ahí incauto, porque se ha sucedido, que también lo han demandado, pues precisamente, pues porque se los llevó al baile, ¿no? O sea, justamente con estos movimientos de que bajó el valor de las acciones de Electra. Pero además, pues uno de los argumentos por parte de la Bolsa Mexicana de Valores, pues es que Ricardo Salinas Pliego, bueno, y su grupo de empresas, Electra, que es como el holding más importante, sí, efectivamente está TV Azteca, pero esa desde hace mucho que ya no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores porque pues básicamente no vale nada, ¿no? O sea, en realidad esa empresa siempre la ha utilizado por fines políticos más que como un negocio. Pero en el caso del Grupo Electra, pues ahí está metido al menos Banco Azteca, pues que es eso y Mortálica, pues son sus dos empresas más valiosas, porque en realidad pues Electra ya nada más vende puras itálicas, ¿no? No vende, o sea, a lo mejor cae por ahí uno que otro incauto en comprarle en abonos chiquitos para pagar un chingo, pero pues ya afortunadamente mucha gente y con más opciones por otros lados, pues ya no caen tanto, ¿no? Y bueno, pues esta es finalmente la culminación de un proceso que venía desde hace un año, pero que pues ya no es lo recio, sino lo tupido, o sea, porque justamente hace un año fue cuando se empezó a destapar pues toda esta cuestión, bueno, de que debe al fisco, pues eso ya tiene desde el sexenio del expresidente López Obrador, ¿no? Donde también pues iba a la cuenta de 64,000 millones de pesos, ahora va en 74,000, o sea, ya se le agregaron otros 10,000 millones más, y luego pues que quiso colgarnos esta deuda que mencionaba anteriormente de 500 millones de dólares, que ya va en 580 millones de dólares, y por la cual hasta pues tuvo que meter una fianza porque ya le iban a detener en Estados Unidos y el juez
también en esta semana, pues ya lo obligó a que pues que no quiera meter justamente más amparos en México, hacer otras acciones legales, pues para evitar el pago, ¿no? de esta deuda que tiene en Estados Unidos. Entonces, pues si le vamos sumando, pues suponiendo, porque luego, bueno, cuando vas a conciliar con el SAT, pues sí te hacen descuentos, ¿no? Pero si suponiendo que tuviera que pagar lo que tiene que pagar, pues ya rebasa por mucho su fortuna, ¿no? Personal y en general. Por favor, suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Pues de los activos que tiene. Entonces, pues tendría que vender, probablemente tendría que vender una o varias de esas empresas, porque además, ¿quién le va a querer prestar a Ricardo Salinas Pliego con esa reputación sí, que tiene? Sí, es tan buen empresario, tan querido, tan reconocido por la derecha mexicana. ¿Por qué no pide un préstamo o apoyo de alguno de los otros? No, o sea, entre gitanos no se le en la mano, lo conocen bien, ¿no? O sea, a ver, es un tipo que defraudó a Raúl Salinas de Gortari, o sea, ya llegar a ese nivel es como que no cualquiera, ¿eh? O sea, creo que o sea, hasta entre mafiosos hay códigos, ¿no? O sea, y los ha violado también ahí, incluso pues hasta dentro de la mafia, ¿no? Entonces, y luego, pues bueno, te comentaba que pues uno de los argumentos de la bolsa para deslistarlo, para suspender la cotización de sus acciones, fue que no presentaba los informes trimestrales, y luego pues sale de ahí algunos lacayos, ¿no? Luciano Pascue, a presentar el EBITDA, ¿no? Que es una medida de la rentabilidad de una empresa, pues antes de pagar impuestos y de pagar deudas. Entonces, pues ahí salía que Grupo Electra es rentable. Digo, pues sí, así también Pemex es también claramente en EBITDA es rentable, pero si una vez a Pemex le quita uno la tasa impositiva, por ejemplo, que tenía en tiempos de Felipe Calderón, que era hasta como del 60%, ni siquiera de utilidades, sobre ingresos, de 60-70%, y además la deuda que le contrajeron, pues por eso está quebrada Pemex. En el caso de Ricardo Salinas Pliego, su modelo de negocios, pues básicamente, o sea, sí, antes de impuestos y antes de deudas, pues básicamente su modelo de negocio estaba basado en no pagar impuestos. Entonces, una vez que, y era bien curioso, ¿no? Cuando lo pone bueno, por no decir gracioso, cuando este tipo lo publica el esbirro Luciano Pascue, porque dices, bueno, sí, pero ahora métele lo que debes de impuestos y métele lo que tienes de deudas, pues la empresa tiene números negativos, o sea, claramente. Y entonces, pues ya, o sea, no es lo recio, sino es lo tupido, ¿no? O sea, si no se lo atoran aquí, se lo atoran en Estados Unidos, si no se lo atora la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, yo creo que toda esta faramaya que hizo hace algunas semanas, ¿no? De presentarse pues con estos intelectuales que son los mismos que salen además en ADN 40, ¿no? Que dirige también este esbirro Luciano Pascue, pues es como para tratar ahí de hacerse un perseguido político, pero pues, y de ir a Fox News, ¿no? Que también lo hizo recientemente, antes lo hacía por medio de Lili Telles, pero ahora ya lo hace él directamente para presentarse como un perseguido político de la derecha, pero pues hasta en Estados Unidos lo mandan al carajo, porque pues ha defraudado a su propia gente. Bueno, pero bien, o sea, bien que va a Fox News, como bien dices, y ahí le dan foro, como le dan foro a la bola de seguidores de Donald Trump. Ayer hablábamos de cómo es que esto no significa que en el gobierno de Donald Trump le estén dando de alguna u otra forma apoyo o ayuda al magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, sino todo lo contrario. Si hubiera algún tipo de apoyo por parte del gobierno de Donald Trump a Ricardo Salinas Pliego, no sabríamos de estas demandas que hay en su contra para que pague, para que se desista de exigirle a sus acreedores que no les pague. Está muy complicado esto. Y bueno, hay que ver también que sigue él siendo un riesgo de convertirse en el representante de la ultraderecha mexicana. Tú nos acabas de dar a conocer con datos duros, querido Víctor, que efectivamente es de los políticos más rechazados, si se le puede llamar así en estos momentos, frente al electorado. Pero así, yo creo que eso lo tienen claro en Estados Unidos. O sea, ganas no les faltan seguramente de apoyar a una figura de ultraderecha en México. Pero ven a este tipo y dicen, puta, le deba a todo mundo, o sea, tiene la peor fama. No, él no va a hacer. Pero va a buscar nosotros, ¿no? Eso es lo que iba. Trump también
fracasó en N cantidad de negocios, le debe a N cantidad de acreedores, Trump, o sea, hoy en día y desde siempre, es casi que lo mismo, así como Ricardo Salinas Pliego, Trump no es un inversionista o un empresario, es un heredero, un tipo que heredó pues ahí su lana, que se le ha pasado, como bien dijo Marco Rubio una y otra vez, defraudando a la gente, es un con artist, un artista del fraude, así decía Marco Rubio antes de ser secretario de Estado, imagínese usted. Bueno, lo mismo ocurre con Ricardo Salinas Pliego, y fíjate, a Trump lo rechazaban mucho en su momento, incluso lo rechazaron muy fuerte con este escándalo que tuvo de supuestamente acusar a Obama de no haber nacido en los Estados Unidos, de haber falsificado su acta de nacimiento, pero fue hasta que llegó con el discurso antiinmigrante y antimexicano que los racistas y clasistas de Estados Unidos lo voltearon a ver y dijeron, no, pues sí, hay que buscarlo. ¿Podría ocurrir eso con alguien como Ricardo Salinas Pliego? Es que estoy viendo que hay una cantidad impresionante de similitudes entre los dos personajes, o sea, los dos son, pues, es que le copia. Es una copia, ¿no? Otra cosa, cuando yo estaba en Azteca, cuando yo era jefe de información de Azteca América, recuerdo mucho que llegó un punto en que los ejecutivos tenían esa idea de la reinvención con los antihéroes. Llevaban ahí a personajes, ya saben, ¿no? Los gurús que les cobran una millonada, y todos estos decían, no, es que uno se tiene que reinventar como el antihéroe, el que está pegando en estos momentos en el mundo es el antihéroe, como Trump, como Beto a saber X o Y, ¿no? A lo mejor también es parte, pues, de una larga campaña. Seguro. Primero, no pagar sus deudas, hacerse más rico y hacerse presidente de México, Víctor. Sí, o sea, no dudo, y mira, también, o sea, algo que le reconozco hablando, por ejemplo, pues de mi demanda, ¿no? Está bien mal hecha, o sea, también hay toda una industria alrededor de él, y bueno, y la vida en general alrededor de los oligarcas, por ahí algún día Raquel Buenrostro la contó, ¿no? O sea, porque, y además eso en economía se le llama es un problema, ¿no? El de cuando tú contratas a alguien o delegas algo para que haga algo por ti, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, sería llevar a un juicio, pues, ¿qué es lo que le conviene a uno de estos? Pues también son estafadores, ¿no? O sea, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. De estos justamente vendehumos que tú mencionabas, como estas consultorías de imagen, pero también los despachos de abogado. O sea, lo que le conviene, pues, a un despacho de abogado, pues, es que también el litigio avance, ¿no? Y avance, porque, pues, ellos siguen cobrando sus honorarios y cobran caro. Entonces, también hay una industria alrededor de esta gente que les vende humo y que les infla el ego, todavía más del ego que infladísimo que debe tener Ricardo Salinas Pliego, y que justamente le venden estas ideas, ¿no? Así de, ay, hazte el malo, hazte el ultraderechista. ¿Por qué? Porque trasladan la realidad de otro país, como puede ser Estados Unidos, o la de Argentina, ¿no? Con Milei, o la de Ecuador con Bukele, que poco nada tienen que ver con la realidad mexicana, ¿no? Entonces, pues este tipo también se ha presentado como un racista, como un clasista, como un homofóbico, y si de algo estamos hasta la madre los mexicanos, lo demostramos en 2018, es precisamente de eso. Por eso este tipo de personajes, como Kenia López, como Lili Telles, como Ricardo Salinas Pliego, como Jorge Ratero, como Vandalito, pues tienen tan mala reputación, o sea, la gente no es tonta, la gente los ve y los desprecia. Entonces, yo no sé, o sea, bueno, los vende humo que le hicieron creer esto a Ricardo Salinas Pliego, así de, incluyendo su community manager, que creo que ya lo cambió y ahora tiene otro igual, de preséntate como un misógino, como un racista, como un clasista, como un homofóbico, pues eso a lo mejor funcionará en Argentina por condiciones muy particulares o funcionará en Estados Unidos, porque efectivamente hay una parte de la población no minoritaria, ¿no? O sea, un porcentaje relativamente importante, pues que efectivamente es misógina, clasista, racista, etcétera. Pero yo creo que el pueblo mexicano, a partir de 2018, pues se ha politizado mucho y la mayoría, que sí hay algunos por ahí, ¿no? Unos que sí le dicen tío Rich y no sé qué tanta estupidez, pero que es una porción muy pequeña, que sí le siguen, pero el resto de la gente pues se da cuenta y pues por eso lo rechaza. Pero bueno, pues mira, a esa industria de consultores, de vendehumos y de leguleyos, ¿no? Que le han llevado a chicanear el impago de impuestos, pues bueno, digo, tienen 100 años de perdón, porque pues estafador que estafa estafador, pues tiene 100 años de perdón.
Y ya para cerrar, este es un tema que es muy contencioso, pero que por supuesto quiero platicar contigo como uno de los demandados de Ricardo Salinas Pliego. Esto que mencionabas al último, esta situación de los seguidores del tío Richie, de personajes que supuestamente defienden a capa y espada a Ricardo Salinas Pliego, pero sin buscar nada a cambio. Yo estoy convencido de que alguien como, no sé, ¿no? Javier Alatorre o Villalbazo, todos esos, bueno, pues lo hacen porque son empleados de ese güey, ¿no? Sí, sí, por dinero. O sea, por dinero. Pero se plantea que además de estas granjas de bots que tiene, de estos trolls pagados que tiene, de estos pagados que tiene Ricardo Salinas Pliego, sí hay. sí, no, sí conozco, sí conozco, te voy a decir dos, o sea, porque no son muchos. De la cantidad de gente que conozco, sí hay por ahí un par de güeyes que sí me han dicho, o sea, que sí repiten lo que él dice. Pero Oye, justamente son estoy hablando de igual dos güeyes. multimillonarios, juegan golf con él. No, hombre. Pero es justamente es vender el discurso aspiracional que sí se lo compran, ¿no? Por ahí así de. El típico argumento pendejo de ¿para qué pagar impuestos si se lo roban, no? Así, güey. O sea, bueno, pues sí hay una parte que evidentemente sí se va en corrupción, pero no mames, o sea, si todos se lo robaran, pues no habría carreteras, no habría clínicas, no habría luz, ¿no? O sea, no habría metro, no habría nada. O sea, también no jodas, o sea, y este tipo lucra con eso, o sea, y además si hemos visto algo, pues sí, efectivamente, si sigue habiendo corrupción, o sea, eso nadie lo va a negar, pero se ha disminuido, no estamos en los niveles de tiempos del PRIAN, pero ni de chiste, ¿no? Entonces, pero, o sea, insisto, pues de la gente que conozco, Perdimos brevemente por ahí al doctor Víctor Aramburu. Nos quedamos en una parte de la que es de la gente que conozco. sí, de la gente que conozco, pues en realidad es un porcentaje ínfimo, ¿no? O sea, digo que obviamente pues hay una cuestión ahí de autoselección, no sé cómo sean otras realidades, o sea, de sesgo, ¿no? De mi círculo social, pero en realidad es muy pequeño. O sea, yo la mayoría, la amplia mayoría de la gente que conozco, salvo los esbirros que trabajan para él, pues lo dicen abiertamente. O sea, este tipo es lo peor que hay en México y su modelo de negocios también. Mira, y hasta la gente más libertaria, más capitalista, es bueno, una cosa es ser libertario, estar en contra de o buscar un estado mínimo es una cosa, pero otra cosa es un estafador, ¿no? O sea, otra cosa es lucrar a partir de la usura, ¿no? De la falta de recursos, explotar a los trabajadores, lo que hizo en la pandemia, y bueno, y burdo, porque vemos, o sea, hace años que no veo TV Azteca, pero pues de los bytes ahí que luego llego a ver en alguno que otro lugar, pues, o sea, dan pena. O sea, si cuando uno cree que no podía haber algo peor que Televisa, pues ahí está TV Azteca y bueno, y Grupo Imagen, que también es cuando uno creía que algo no podía haber peor que TV Azteca, pues ahí está Grupo Imagen, ahí se dan un tiro, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, yo de la gente incluso pues, más libertaria que llego a conocer, salvo un par de casos, también lo desprecian, o sea, dicen, no, bueno, o sea, una cosa es ser liberal, ¿no? Y apoyar el capitalismo, pero pues otra cosa es pues ya de plano, o sea que tu vida y tu riqueza pues esté fundada pues en las chicanadas, en la explotación, en la usura, eso es otra cosa, ¿no? Pues exacto, exacto. Yo no lo concibo. Para mí es hasta de chiste estos sketches que han salido por ahí en el TikTok, que por cierto ya le pertenece al Estado político de Israel. Pero bueno, he visto estos sketches que hacen luego, ¿no? De personajes. Y yo quiero al tío Richie, yo quiero que sea mi presidente, y etcétera. Dices, ¿pero por qué? Pues tú tienes su dinero, tú tienes su nivel de vida, de dónde sacas que es tu amigo, ¿no? ¿En qué te ha ayudado? Vete a saber. Pero bueno, vamos a estar siempre reportando en esto, a pesar de que no lo hagan en el Universal, obviamente no en TV Azteca, que en Televisa se queden muy cortos, también en la empanizada revista Proceso y en el Pasquín Reforma. Y para eso, bueno, querido Víctor, quiero seguirte invitando a estos espacios. Me da siempre mucho gusto que vengas por acá y que tengamos que hacer este tipo de advertencias que tenemos que decir, ¡ay, viene el doctor Víctor Aramburu! Cuidado con los odiadores. Los progres buena ondita, que también son otros ahí de mis clientes, ¿no? Sí, los progres bononditas son híjole, los peores, ¿no? Por ahí. Pero bueno, querido Víctor, por favor, compártenos tus redes sociales, cómo te puede ver y leer la gente, en dónde te pueden ver y leer. Y ya sabes que este espacio está abierto para ti, este micrófono está abierto siempre para ti, amigo.
Pues muchísimas gracias, Toño. Pues uno de los espacios en los cuales me pueden encontrar es aquí contigo, con Toño Ruiz. Me pueden encontrar también normalmente los lunes a las 8 desde el norte con Manu y el Cubano, normalmente los lunes. Y bueno, pues también en X, en la @, de Aramburucano, en X Twitter, y también en TikTok, en la @Baramburu. Ahí me pueden encontrar, ahí sí alcancé. Muchísimas gracias al doctor en políticas públicas, un gran especialista también en economía y también la pesadilla de ciertos progres buenaonditas y de ciertas señoras que pues creen ser de la izquierda, pero bueno, Sus más bien. altezas rabanísimas. Esas sí, cierto, está la otra parte, ¿no? Sí, cierto. Ya se me olvidaba de esta nueva logia en las redes sociales. Pues Víctor, estamos en comunicación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Toño. Un saludo a ti y a tu audiencia. Gracias al doctor Víctor Aramburu.